Más cuesta. Sí. Que hoy no es lunes, no es hoy lunes, es martes. Igual todo cuesta más, es como un lunes doble hoy, Sí. martes. Bueno, y está con nosotros Eva Kutsovitis, por supuesto, María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y columnista del programa. ¿Cómo estás, Eva? ¿Qué tal, Andre? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, Hola, buenos Evita. días, buenas tardes Buenas a todos, tardes. a todas. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. En este martes, medio lunes y de otoño, no sé qué pasó, llueve, hace frío, Mastrallero está contento y bueno, así estamos, está contento porque no le gusta el calor para nada. Por eso. Igual Solo por hace bastante calor, Mastra. Está pesadingui. Está pesado. No digamos que estamos 23 grados. Hasta ahí me la banco. Bueno, puede ser un día medio otoñal. Pero bueno, aprovechando este día otoñal que le gusta a Mastrangelo, Sí. vamos a conversar hoy una vez más sobre la indigencia habitacional que alcanza a miles de familias porteñas. Esta indigencia habitacional en realidad la vamos a poner en el contexto de información importante que venimos relevando hace muchísimos meses junto a la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires en el barrio Playón de Chacarita. Así que vamos a conversar un poco de este barrio de la ciudad de Buenos Aires. Para quienes no lo conocen, este barrio se encuentra muy cerquita de la estación de Federico Lacroze. Claro, es el barrio que bordea todas las vías del tren. Exactamente. Es el barrio que está en realidad asentado sobre lo que antiguamente era el playón de maniobras del ferrocarril General Urquiza. Este barrio es un barrio que tiene 25 años de historia, es un barrio que surge allá en la crisis del 2000, 2001. Es un barrio que históricamente estaba organizado en 9 sectores o 9 manzanas. Por supuesto, las viviendas son viviendas autoconstruidas por las familias, viviendas de material, pero viviendas muy pequeñas. En el año 2016 fue uno de los barrios elegidos por Larreta para urbanizarse. Sí. Porque la verdad es que siempre al lado, ¿no?, de alguna urgencia social, Larreta, al igual que Jorge Macri, encontraban un negocio. Y el negocio era llevar adelante el proceso de gentrificación en el barrio de Chacarita. Así fue como este barrio fue uno de los elegidos. ¿Qué es gentrificación? Bueno, justamente el proceso de gentrificación es un proceso a partir del cual se revaloriza el valor del suelo. Ajá. Y eso lo que genera muchas veces es el desplazamiento de quienes vivían originalmente en esos barrios. Es decir, se lleva adelante lo que el gobierno denomina como una especie de puesta en valor, sí, ¿no? Se mejoran los servicios, pero no hay ningún mecanismo que proteja a quienes viven en ese barrio de ser expulsados como consecuencia de todas esas mejoras que hace el Estado. Uh-huh. Es decir, todas las personas que vivían ahí no pudieron albergarse en ese nuevo sitio. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Llega el subte a un determinado sector de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, entonces esa zona de la ciudad se valoriza, pero en lugar de disponer de mecanismos para que quienes viven en ese barrio, cuando ese barrio se valoriza, no sean desplazados porque el costo de vida aumenta, en realidad lo que se hace es que justamente los que capturan la plusvalía de esas inversiones sean en realidad los desarrolladores inmobiliarios, claro, o los grandes los poseedores dueños del de dinero. Sí, exacto. Sí. Entonces, en general, el proceso de gentrificación tiene que ver con procesos de desplazamiento como consecuencia de que, en general, el Estado invierte en mejoras, sí, y esas mejoras no son capturadas por los habitantes de esos, ajá, barrios, sino que muchas veces esos mismos habitantes se ven desplazados. Bueno, un ejemplo típico es el de La Boca, en donde ahí tenemos, ¿no?, toda la avaricia del mercado inmobiliario para justamente una zona muy estratégica de la ciudad, gentrificarla, quedarse con ese suelo, esos inmuebles, ¿no?, y justamente las familias históricas de La Boca vienen resistiendo no ser desplazadas definitivamente, ajá, de lo que ha sido históricamente, claro, su barrio. Pero bueno, lo cierto es que uno de los barrios elegidos por Larreta para urbanizarse, porque había negocios vinculados, es el barrio Playón de Chacarita.
Este barrio tiene una ley de urbanización que peleó muchísimo el barrio, que es la ley 5.799. Esta ley con mucha claridad establece que tanto las familias propietarias como las familias inquilinas que habían sido censadas por el gobierno porteño en el año 2016 tenían derecho a una solución habitacional definitiva. El censo del 2016 que hizo el gobierno lo que reveló es que en el barrio vivían 3.000 personas. Reveló que además en cada vivienda en promedio había 3 familias, es decir, altos niveles de hacinamiento, que el 30% de las familias eran inquilinas ya en ese entonces, en el 2016. Y otro dato, la verdad también bastante importante que evidenció el censo del 2016, es que menos del 4% de los habitantes del Playón de Chacarita superaban los 60 años de edad. Bien, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno construyó viviendas nuevas, que son las que podemos ver desde la calle Triunvirato. Por lo tanto, muchas familias fueron relocalizadas a esas viviendas nuevas. Demoraron un montón igual en ser. Sí, la verdad que esos procesos son procesos de corto, mediano y largo plazo. Lo cierto es que las familias que fueron relocalizadas dejaron sus viviendas, esas viviendas fueron demolidas para hacer apertura de calles, para poder entrar con servicios, para generar condiciones de ventilación, para generar pulmones dentro de lo que era el barrio histórico. Lo cierto es que si bien el gobierno hizo apertura de calles, ingresó con servicios y construyó viviendas nuevas, en lo que es el barrio histórico no llevó adelante un programa de mejoramiento integral para justamente las viviendas del macizo histórico. Actualmente en el barrio histórico viven más de 100 familias inquilinas que se encuentran habitando viviendas en condiciones habitacionales sumamente críticas. Estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de familias que no acceden a servicios sumamente básicos, es decir, no cuentan con baño, con cocina, tienen que compartirlas con otras familias, viviendas que tienen riesgo estructural, que tienen riesgo eléctrico, viviendas que no tienen condiciones de ventilación adecuadas y además familias que permanentemente se ven expuestas a ser desalojadas. Bueno, algunos resultados del relevamiento era lo que yo quería compartir, porque la verdad estos son números duros de un barrio de la ciudad de Buenos Aires, un barrio que supuestamente fue urbanizado, fue integrado sociourbanamente. En este barrio, más del 40% de las familias que hemos relevado tienen dificultades para subir las escaleras. ¿Y por qué este dato es un dato no menor? Porque casi todas las habitaciones que alquilan las familias se encuentran, ¿sí?, en primer piso por escaleras, segundo o tercero. Escaleras que tienen, en general, escalones muy angostos, muy empinados y que además no cuentan con protección. El 94% de las familias son inquilinas, es decir, que prácticamente la mayoría de quienes viven en lo que hoy es el barrio histórico alquilan. Alquilan una pieza en general, comparten con otras familias baño y cocina y por una pieza sin baño y sin cocina individual pagan entre 400.000 y 500.000 pesos todos los meses. Casi el 60% de estas familias están en situación crítica de hacinamiento, porque en el único ambiente que disponen conviven más de 3 personas. El 84% de las viviendas relevadas tienen problemas serios de humedad y más del 60% directamente tienen filtraciones. Bueno, yo les contaba que en general las familias comparten baño y cocina. Bueno, estos baños compartidos, el 50% no son baños completos. En general, lo que a estos baños les falta es la descarga del inodoro. Entonces, las familias tienen que almacenar agua en baldes para poder hacer la descarga de los inodoros. Y el 30% de las familias no tienen agua caliente para higienizarse. Bueno, es decir, ¿no cambió la calidad de vida de estas familias? No, solamente la verdad es que ha ido empeorando. El 47%, casi la mitad de las cocinas compartidas por varias familias tampoco son cocinas completas, cocinas con bacha, mesada y cocina. Y ahora, si bien hoy estamos en un día otoñal, llega el verano y por supuesto a estas familias les llega la falta de agua. ¿Estamos hablando de los edificios nuevos? No. Estamos hablando de lo que quedó en el otro lugar. En donde ahí viven más de 100 familias Esto inquilinas. es importante aclararlo porque
ahí hay como dos realidades. Ahora están conviviendo dos realidades, los que tuvieron acceso a los nuevos edificios y los que quedaron allí en el barrio histórico. Barrio Viejo tiene la entrada por el lado de Forest, ¿no? El barrio histórico tiene la entrada por Fraga y Palpa. Por Fraga y Palpa, claro. Entonces, ahí, en ese barrio... justo, lo que pasa es que ahí se conviven como 3 o 4 esquinas. Es la totalmente. parte diagonal de Forest. La realidad es que ahí en el barrio histórico, en donde la mayoría, como les contaba, son familias inquilinas, la realidad habitacional es sumamente crítica. Les contaba que llega el verano y empiezan la falta de agua. El 70% de las viviendas no tienen agua de manera continua. Es más, muchas familias no tienen acceso al agua porque solo acceden a una habitación y lo que tienen es un baño y una cocina compartida en donde además el agua no tiene ni presión ni continuidad. La realidad es que por eso la mitad de las familias nos cuentan que, por un lado, juntaban en baldes y por otro lado hacen enormes esfuerzos económicos para justamente comprar agua envasada. Nosotros estuvimos relevando respecto a cuáles son las enfermedades más frecuentes que aparecen en las familias y ahí aparecen, ¿no?, las diarreas y los vómitos, enfermedades muy asociadas a las condiciones sanitarias. Pero la otra cuestión clave que también, la verdad, nos impactó mucho es el tema del riesgo eléctrico. Bueno, el déficit de la instalación eléctrica generó un montón de incendios en el barrio. El gobierno de la ciudad, la verdad es que no toma nota de esto. A mí me impactó porque de las viviendas que relevamos, más del 12% se habían incendiado alguna vez y podíamos ver los restos, ¿sí?, o los vestigios de esos incendios. La realidad es que la mayoría de las viviendas, casi el 60%, en su instalación eléctrica tenían los cables sueltos y en contacto con paredes que tienen filtraciones, que tienen humedades y que, por supuesto, eso potencia el riesgo eléctrico. Y como hay un uso muy intensivo de la vivienda, porque la vivienda es solo una habitación en donde uno tiene que, junto con su familia, llevar adelante un cotidiano de la vida, lo cierto es que en general hay un uso muy intensivo de la instalación eléctrica. Las familias utilizan zapatillas y alargues para poder conectar desde la pava eléctrica hasta los celulares. Bueno, todo eso, la verdad, lo que hace es que la situación eléctrica para esas familias sea de elevadísimo riesgo y, como les dije, que los incendios sean cada vez más frecuentes. Bueno, la verdad es que a las familias nosotros también, más allá de relevar sus viviendas, más allá de preguntarles respecto a la situación habitacional, también les preguntamos respecto a las necesidades del barrio, qué es lo que está faltando en el barrio histórico, no hablo de las viviendas nuevas. Y ahí la verdad es que las familias, casi yo te diría la totalidad, lo que plantean es que necesitan más seguridad, que necesitan más luminaria y que necesitan mejores condiciones de accesibilidad. La verdad es que, como les decía hace un ratito, este no es un barrio popular más de la ciudad de Buenos Aires. Es un barrio que el gobierno de la ciudad urbanizó. Y la verdad que urbanizar no es solo construir nuevas viviendas y olvidarte del barrio histórico. La verdad es que urbanizar o integrar tiene que ver con justamente construir viviendas nuevas y llevar adelante un mejoramiento integral del conjunto del macizo histórico de los barrios populares para que de verdad las condiciones habitacionales sean las que corresponden. Pero tenemos un audio para escuchar de primera mano a Ruth. Hola, soy Ruth Palomino, inquilina desde el 2008 en el Playón de Chacarita. En el 2016 empezó el tema de la urbanización en este barrio. Yo estuve en 2 casas afectadas. En la segunda me sacaron con 4 meses de embarazo. Hoy por hoy mi hija tiene 4 años y no tuve la respuesta del Instituto de la Vivienda. Estoy con orden de desalojo en la casa donde estoy ahora. Yo, por ejemplo, hasta ahora no he tenido ninguna respuesta del Instituto de la Vivienda. Mi niña ya cumplió 4 años. Estamos en la misma situación temporal donde el Instituto de la Vivienda me dejó, donde es único ambiente, donde tengo el negocio y la vivienda. Y bueno, con toda la documentación en regla. Y bueno, me gustaría pedir también al gobierno de la ciudad que pudieran hacer algo, que haga más viviendas, porque
quedaron bastantes inquilinos con faltantes de vivienda, con situación crítica y con emergencia habitacional, porque no hay donde alquilar. Es un poco complejo la situación, así que les pedimos ayuda, que nos puedan escuchar. Bueno, ahí Ruth contaba con mucha claridad cuál es la realidad de las familias inquilinas, que son la mayoría de quienes viven en el barrio histórico. Pero lo cierto es que garantizar dignidad habitacional, porque de eso se trata a las familias, es una decisión política del gobierno porteño. La verdad es que el gobierno podría implementar medidas de corto plazo, como, por ejemplo, relevar todos los matriculados electricistas que viven en el barrio y llevar adelante un programa que mejore las instalaciones eléctricas y de esta manera minimizar el riesgo eléctrico al que están expuestas la mayoría de las familias. El gobierno de la ciudad podía, por ejemplo, entregar matafuegos y luces de emergencia. Los cortes eléctricos son muy frecuentes y los incendios son muy frecuentes, y la mayoría de las familias ni siquiera conoce el número de los bomberos. La verdad que informar a la familia están en riesgo, claro, respecto a cuál es el número de los bomberos o cómo proceder frente a un incendio debería ser de mínima una obligación del gobierno porteño. Acompañar económicamente a las familias. Hay un programa que es el programa de subsidios habitacionales, que es un programa que entrega dinero para que vos puedas alquilar una vivienda cuando estás en emergencia habitacional. ¿Qué sucede? Sucede que ese programa no aplica si vos alquilás en una villa, en un asentamiento o en un barrio popular. Bueno, lo cierto es que hay que modificar esas condiciones para que estas se familias, aplique. Exactamente, que están pagando entre 400 y 500 mil pesos, tengan algún tipo de subsidio por parte del gobierno, ya que por ley a estas familias les corresponde una solución habitacional definitiva. Y por supuesto, como decía Ruth, es necesario que el gobierno construya más viviendas, porque hay muchísimas familias que están esperando años después del 2016, a la fecha han pasado 9 años, que están esperando una solución habitacional definitiva. Yo la verdad es que no soy optimista respecto a la voluntad política de este gobierno, porque si miramos el presupuesto para el año 2026, vamos a ver que lo destinado a todos los organismos que se ocupan del tema vivienda es el más bajo de los últimos 14 años. Para todos los organismos que se ocupan de la problemática vinculada a la vivienda, el presupuesto va a ser del 1% del presupuesto de la ciudad. Bien. Una vergüenza. La realidad es que, insisto, la ciudad de Buenos Aires tiene a muchísimas familias, muchísimas, yo diría a cientos de miles, en condiciones de indigencia habitacional, y hay que tomar nota de eso. Bien, muchísimas gracias, Eva, gracias Carlos Di Mare, Diego Mayo, Ailén Pavón, Mastrangelo. Seguimos mañana, eso mismo. Bueno, quédense que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón.